l'estate appassisce silenziosa, foglie dorate. Entré al espacio sin fin, al no tiempo. No ocurre nada. Estoy en lo interno. Estoy en el fondo. No hay mundo. Buenas noches, Juan, Espinosa, Antón. Hola, buenas noches. Cuéntanos un poquito, es un trocito de un poema tuyo, lo que hemos leído. Sí, es un poema que escribí después de muchos años de búsqueda y de práctica, y eso se produjo en una situación espiritual muy especial, donde después de tanta práctica y tanta búsqueda interna se empezaron a producir experiencias que los estudiosos llaman místicas, ¿sí? Creo que de alguna manera mucha gente ha tenido experiencias de ese tipo. Lo que pasa es que a veces la gente me parece que no le da la importancia que debería, porque creo que en esas experiencias están las cosas más importantes de la vida, ¿sí? Entonces, ese poema se produce en esa situación, y ese poema también es la conclusión de una larga etapa de búsquedas, que ahora ha cambiado y nos hemos metido en otra etapa, ¿no? ¿Habría alguna manera facilita para que entendamos lo que es la mística, que nos pudieras tú explicar? Sí, claro que sí. Sí, por ejemplo, cuando una persona se pregunta por el sentido de su vida, o cuando una persona se pregunta quién soy y a dónde voy, solo la pregunta ya le hace entrar en sí mismo e intentar dar una respuesta a esas cosas. Claro, eso no es una práctica, ¿no? Pero eso solo en sí mismo a la gente le hace meterse en una frecuencia espiritual que luego quizás buscando puede entrar en contacto con procedimientos, con prácticas, con espiritualidades diversas, ¿no? Que hay ahora en el mundo, hay muchas de ese tipo, pero solo esas preguntas, solo esas cuestiones, ya uno está entrando en ese camino, digamos, ¿no? Místico, espiritual, ¿no? Sabemos que eres un practicante, pero nos gustaría, porque sabemos que has escrito un libro, o por lo menos tienes estudios sobre la mística, y además una bibliografía inmensa. Y queremos un poquito que nos hagas un pequeño recorrido a lo largo de otras culturas, no solo de la nuestra, y luego ahondamos un poquito más en la nuestra, y concretamente en Teresa de Jesús y en Juan de la Cruz, que es en la que tú has hecho esta investigación. Sí. Sobre la bibliografía, la verdad es que según vas leyendo y vas conociendo místicas, te vas sorprendiendo cómo en todas las culturas del planeta y en muchos diferentes momentos históricos salen místicos que en su cultura hablan de sus experiencias, y según vas profundizando vas viendo que en realidad están hablando de lo mismo. Es decir, cuando Teresa o Juan de la Cruz hablan de que se funden con Dios, cuando Ibn Arabi hablan de que cuando te conoces a ti mismo, conoces a Alá, cuando Platón habla del mito de la caverna, y luego Buda, el Tao, todos están hablando de experiencias muy profundas donde por diferentes vías entras a lo mismo, que es ese espacio trascendente que luego, según las culturas, se traduce o se expresa de una manera o de otra, ¿no? Aquí, como tú dices, la bibliografía es interminable. Uno se podría pasar una vida leyendo mística. Hay mucha mística en Occidente, y en España en particular hay un nivel muy alto de mística. Ahí en esa bibliografía que tú comentas, que está al final de ese estudio de Teresa, hay, por ejemplo, libros que han sido muy importantes en la historia de Occidente, como La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que fue un libro de una gran inspiración a místicos como Ignacio de Loyola o Teresa de Jesús. Ese libro fue fundamental para ellos. Produjo un fuerte impacto en el cristianismo occidental, hasta tal punto que Ortega y Gasset, en su análisis del cristianismo, dice que ese libro cambia el cristianismo. El cristianismo antes de ese libro es uno, y después de ese libro es otro. Sí, el cristianismo. Entonces, los que quieran comprender un poco la evolución del cristianismo deberían de leer ese libro, sí. Luego ahí hay muchos, por ejemplo, Las Confesiones de San Agustín es un libro fundamental para entender la mística. Es el libro de cabecera de Teresa de Jesús. Es un libro de una gran profundidad filosófica. Se construyen y se explican las cosas
con mucho nivel, ¿no? Pero hay mística en la cultura hebrea, en otras culturas, que tú también has investigado sobre ello. Precisamente aquí, muy cerca de aquí, a apenas 30 kilómetros de aquí, se escribió uno de los grandes libros de la mística judía, ¿no? Aquí en el barrio judío de Guadalajara, en el 1200, si no me olvido bien, el místico se llama... Sí. No te preocupes, luego lo recordamos. Sí, es un místico que nació en León, está en la bibliografía. Él escribió ahí el Zohar. El Zohar, Moisés Ben Sem. Exactamente, que no es uno de los grandes libros de la mística judía, comparado con el Talmud, comparado con la Biblia, ¿no? Y eso se escribió aquí a 30 kilómetros de aquí, en el barrio judío de Guadalajara. Sí. Y esto nos llega un poquito a la conclusión de que la mística no es patrimonio del cristianismo, ni de la iglesia, ni de estas cosas. Claro, no solo es eso. Es como que va inherente al ser humano, algo así saco yo, en conclusión. Yo también, efectivamente, esa es la conclusión. No solo no es inherente al cristianismo, sino que es previa al cristianismo. Las experiencias espirituales son cosas muy antiguas, en el chamanismo ocurren. Incluso gente agnóstica, gente atea, tiene esas búsquedas espirituales y tienen esas experiencias espirituales, ¿no? Por ejemplo, si uno se pone a estudiar mínimamente el budismo o el taoísmo, ve que eso no es una teología. Ahí la presencia de Dios, ¿dónde está? En el Tao no está Dios y en los libros de Buda no está Dios, así que en realidad eso no es una religión, ¿no? En cuanto que no tiene sacerdotes, no tiene ritos, no tiene imágenes divinas a las cuales tú te referencias, ¿no? Así que independientemente de la religión se pueden tener grandes experiencias místicas, ¿no? Me parece. Si me permites, en esa parte que ahí yo estaba muy interesado en la mística más allá de la religión, ¿no? Que estás comentando, ¿cómo se podría en la práctica, a ti que te gusta tanto decir lo de la práctica, practicantes, cómo se puede hacer una práctica de una persona agnóstica, atea por ejemplo, con el misticismo? O sea, ¿cómo podrías poner un ejemplo, por ejemplo? Te puedo poner varios ejemplos. Yo tengo una práctica, sí, pero ahora mismo, por ejemplo, tú conoces a mucha gente, seguro, que conoces a compañeros de trabajo, familiares, que van y hacen reiki, o hacen yoga, o hacen meditación, ahora mismo hay una gran efervescencia de este tipo de cosas. Mi práctica está referenciada al mensaje de Silo, que es una nueva espiritualidad que está corriendo por el planeta. Es una espiritualidad muy abierta, es una espiritualidad que no es intolerante, que no es violenta, ¿no? Que intenta despertar, como dice el sabio, el filósofo, ese Dios que todo ser humano lleva dentro. Y ahí hay unas prácticas. Pero si una persona quisiera hacer una práctica cotidiana muy sencilla, hay una muy fácil, que no dura ni un minuto, ¿sí? La puede hacer en cualquier momento del día, y se puede poner la mano en el pecho o no, si quiere. Él toma una bocanada de aire y la lleva hasta el fondo de su corazón, y entonces pide con fuerza algo que él necesita. Ojalá que no sea algo material, ojalá que sea algo que tenga que ver con su unidad interna, ojalá tenga que ver con su bondad, sus relaciones, su coherencia personal, ojalá pida por sus seres queridos, ojalá pida con fuerza. Esa pequeña práctica que dura un instante es suficiente como para cambiar un estado de ánimo de confusión, es suficiente como para orientar la vida si uno insiste con esa práctica día tras día, ¿no? Y dura un minuto, muy poquito, es suficiente para eso, ¿no? Y eso puede ser muy importante para que la gente vaya recobrando el sentido de sus vidas, ¿no? Una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. La noche del 13 al 14 de diciembre de 1590 moría Juan de Yepes Álvarez,
Juan de la Cruz, en Úbeda. Sus poemas han llenado durante siglos la vasta soledad que habitamos. Quizás con el tiempo lo pude idealizar, y perdonarme que personalice, pero aún así continúo abriendo sus libros. Me siguen provocando tumbos y deseos. El debe y el haber de mi vida tienen en este hombre y en su obra una cuenta pendiente. Nunca llegó a plantearse este hombre menudo, lo que queda de amor siempre estuvo inflamado, siempre repitiendo: tú me dueles, pero te canto. En el 1575 fue denunciado a la Inquisición, lo encerraron en Medina del Campo, en 1577 encarcelado en Toledo de nuevo, de donde se escapa en medio de la noche. En 1578, en el 1590 es destituido de todos sus cargos, sus amigas se lo llevan a Úbeda. Hoy la institución heredera de lo que persiguió celebra su día como doctor de la Iglesia, necios pero no arrepentidos. Cuando regresen los vencejos y las palomas se queden ciegas, volveré a abrir sus páginas. Mis ojos centinelas harán que sus palabras vayan de nuevo de su boca a la mía. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Juan. Muy bello. Ha sido una introducción para este estudio tan profundo también que tú has hecho. Sí, he hecho ese de tu estudio tocayo. y el interés de ese estudio es hacer fácil a la gente el tema de la mística y de la espiritualidad desde el punto de vista de que eso es posible si uno quiere. Es decir, para tener esas experiencias, para profundizar en lo interior de uno mismo y llegar a fundir el alma con Dios, no hace falta ser un estudioso, lo que hace falta es necesitarlo, es quererlo personalmente, porque uno cree que en ese tipo de experiencias uno puede despertar grandes cosas en uno. Estamos muy contentos de que hoy por hoy en el mundo se vaya despertando cierta espiritualidad y cierto materialismo y racionalismo que ha estado cubriendo el mundo se esté pasando. Y hoy por hoy la gente está cada vez buscando más estas cosas. Y buscando se van a encontrar con experiencias espirituales de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, Teresa de Jesús estuvo 16 años, como ella llama, de sequedades, sin experiencias espirituales hasta que empezó a tenerlas. Seguramente yo creo que llegamos a un mundo futuro más espiritual y más místico, y hay que estar contentos por eso, porque se van a despertar muy buenos valores en la gente por eso, ¿no? Entonces el interés de estos estudios es familiarizar la espiritualidad, acercar la mística a la gente, porque estas cosas que cuentan Teresa y San Juan son cosas reales que les pasaron, ¿sí? No son cosas lejanas, no, son gente que de verdad busca algo esencial en ellos, buscan una experiencia, no una teoría de Dios, sino una experiencia de Dios. Y eso se puede tener si lo quieres tener. Bueno, puedes llamarlo Dios, o puedes llamarlo nirvana, o puedes llamarlo una iluminación, o puedes llamarlo el absoluto. Depende de la cultura, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Es un encuentro con uno mismo? Sin duda, es un encuentro con uno mismo. Si te pones a estudiar todas las culturas, por ejemplo, todo el mundo conoce la frase que Platón pone en Sócrates de «conócete a ti mismo». Pero es que esa frase la encontramos en Buda, y en el Tao está esa frase, ¿sí? Y Ben Arabi dice, si te conoces a ti mismo, conoces a Alá. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Teresa de Jesús dice, si entras a lo más profundo de ti, en la séptima morada es donde te fundes con Dios. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando que en lo profundo del ser humano hay unas cosas muy especiales y muy buenas que trabajando se pueden llegar. A veces la vida te da un accidente y puedes tener una experiencia así, pero también puedes tenerla porque insistes y la buscas y tienes un procedimiento, ¿no? O sea, que el camino ascético existe. Desde luego, sin ninguna duda. Yo doy fe de ello, y mucha gente cada vez más, ¿no? Y se acerca, creo, una época, hay un cambio de época, hay un cambio de era en el mundo, y se acerca a una época un poco más espiritual, que va a despertar más valores humanos que hasta ahora han estado un poco escondidos y tapados por valores materialistas y un poco superficiales, ¿no? Yo quería decir una cosa. El término que has mencionado de asceta, místico,
no es lo mismo exactamente, ¿no? No es exactamente lo mismo, ¿no? Yo asceta no soy porque vivo con mi mujer, con mi hija, trabajo y todo eso. De vez en cuando sí, me voy, por ejemplo, 3 o 4 días a algún sitio y me retiro y hago mis trabajos. También en la vida cotidiana puedo hacer mis trabajos. La vida ascética es una vida apartada del mundo, ¿no? Pero uno puede ser místico en la vida cotidiana, desde luego, sin ninguna duda, ¿no? Y tener sus experiencias ahí. Un corazón que orando un gallo puro al modo. Juan, tengo una pregunta. Si estoy entendiendo bien, o sea, la juventud está buscando unos valores en lo religioso, digo, en el cristianismo, En lo espiritual. Claro. En lo espiritual, o yo entiendo que lo espiritual va hacia el interior de lo religioso. No, intentemos definir las palabras. Claro. Lo religioso es una cosa organizada, Efectivamente. que tiene un libro sagrado, que tiene unos ritos, que tiene unos sacerdotes, sí. Pero lo espiritual es otra cosa. Lo espiritual es cuando una persona, él individualmente, sea de una religión o no, pues quiere encontrar algo que le sirva de sentido a su vida. O cuando muchos jóvenes se manifiestan porque ellos dicen, está despertando nuestra conciencia. Eso es algo espiritual, ¿no? Y no importa tanto si se es consciente de eso, pero cuando dicen está despertando la conciencia, cuando dicen estamos luchando por la dignidad humana, eso es un asunto espiritual, sí. Yo no sé si en el futuro va a haber grandes o pequeñas religiones, pero lo que sí está claro es que los valores espirituales están empezando a traducirse en lo social, de esta manera que estamos diciendo. Claro, es un poco paradójico, es un poco sorprendente ver que en Túnez y en Egipto la gente que habla de la revolución dice que esta es una revolución que tiene que ver con la dignidad humana. Pero eso de la dignidad humana es un valor espiritual, porque no están peleando porque les suban el sueldo. No es así. Están hablando de elevar el espíritu humano hacia unas reivindicaciones donde se defienda al ser humano como tema principal, ¿no? Entonces, claro, los jóvenes no es que busquen valores en la religión, es que los tienen dentro, su espiritualidad ya está. Para ellos no es lo mismo que para nosotros. Ellos entienden el mundo de una manera diferente. Claro, es... Entonces hay que, por ejemplo, meterse en las asambleas del 15M o donde uno quiera participar. Ahí es donde iba yo. ¿no? Y ver que hay mucha mezcla, pero sobre todo una cosa que hay es, para ellos es muy importante el respeto de la diversidad. Eso es un valor espiritual, ¿sí? Porque ya hasta ahora las religiones o algunas religiones eran muy intolerantes, pero ahora eso ya no es asumible, ¿no? Hay un respeto a la diversidad. El ser humano está como tema central, es decir, nosotros hacemos todo esto porque nos importa mucho la situación concreta de la gente que está viviendo y sufriendo una crisis económica o que está siendo relegada a la hora de tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todo eso son cosas que traducen lo espiritual. Yo también la sensación que tengo ahora mismo digamos en la sociedad que nos toca vivir, que somos personas individualistas, o sea, claro, no tenemos la conciencia que teníamos hace unos años de que tenías un vecino, hablabas, tenías sus problemas, le ayudabas. Ahora somos una sociedad como muy individual, no queremos meternos en los problemas de los otros, no queremos asumir riesgos. Eso es lo que típicamente ahora mismo me preocupa. Sí. Pero también, como ves, en la gente joven eso está menos. Eso está menos. Y es para alegrarse, la verdad. Sí. Porque yo cuando era joven, hace ya casi 30 años, cuando era joven yo no era así de individualista. Pero
ciertas presiones sociales, ciertas presiones en los medios de comunicación de que, primero, no hay nada que hacer, el mundo no se puede cambiar, no te fíes del otro porque vete tú a saber qué quiere, etcétera, etcétera, te van haciendo individualista, porque en el fondo, de verdad, no somos así. Claro. No nos gusta ser individualistas. A mí me gusta hacer cosas con otros. No. Y la gente joven no es individualista. Lo cual no significa que sean gente que se fusiona con la masa. No, no es así. No. Cuando llegas a lo esencial, solo queda el amor. Y cuando tu corazón es solo amor, tú puedes entrar al centro mismo del silencio. Oso. Juan, se nos ha hecho breve, por lo menos a mí. Sí. Pero Y a mí también. Y ahí, en ese Podemos- silencio del que hablas, ahí es donde pasan cosas interesantes. claro, por eso ese es el final. Queremos terminar con las palabras que a ti te parezcan. Sí, yo creo que estamos en una situación muy interesante donde la gente está buscando despertar lo espiritual. Hay que animar a la gente que hable de lo espiritual, no tanto de la prima de riesgo, que hable con su gente, porque la gente cuida su cuerpo, la gente va al médico si está malo, pero ¿y qué pasa con el espíritu? ¿Qué haces para alimentar tu espíritu? ¿Haces alguna cosa? Tendrás que atender tu espíritu, porque el tiempo en este mundo es limitado. Todos nos vamos a marchar, todos vamos a partir. Entonces hay que hacer cosas para alimentar el espíritu, cosas concretas, y sacar conversaciones. ¿Y tú cómo haces? Y yo hago así, yo hago así. Ojalá el tema espiritual se ponga de moda y en primer plano. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta siempre. Muchas gracias, Juan. A vosotros.